Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, como siempre. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos ya todos los días. Recordad que hemos pasado al formato diario. Suscribiros al canal si queréis ver contenido anterior y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo, pues nos podéis seguir escuchando y siguiendo, que de verdad que mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que cada vez es más y de verdad que lo agradecemos. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Carmen León Lopa, que es psicóloga, life coach y escritora. Carmen, bienvenida a tu casa, un programa más, ¿cómo estás? Encantadísima de estar por aquí, Santi, gracias. Me imagino que potente regresando de vacaciones con muchas ganas. Con plena luz y naturaleza. Me falta. Y tenemos también a Andrea Carrasco, que es vidente y tarotista. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar contigo. Es un gusto de verdad. Y Marta Del, que es terapeuta energética y consteladora familiar. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí contigo y con las compañeras. Pues, si os parece bien, vamos al tema, que es un tema que puede parecer un poco extraño de entrada, ¿no? Pero yo creo que hay situaciones que llevamos bastante mal en el día a día y una de ellas es la sensación o la percepción de que nos usen o de sentirnos utilizados. Pero ¿por qué? ¿Esto es normal o no tendría que ser así? Así que, Carmen, la primera pregunta es, ¿tú piensas que de forma habitual los seres humanos nos utilizamos unos a otros y crees que es correcto o qué piensas? Ujú. Cuando te escuché planteándome el tema del programa, dije, ¡guau, qué interesante! Porque es un tema que realmente quizá no nos paramos mucho hasta que tenemos como la cuerda muy tensa, ¿no? Cuando sentimos ese abuso, ¿no? Ese de que ya me están tocando una zona que no estoy cómoda, entonces nos damos cuenta de que me están utilizando, pero es raro darnos cuenta a lo mejor de que estamos utilizando a las personas, a menos que no lo hagamos con conciencia, o sea, si lo hacemos con esta intención de utilizar. Pero hay tantas veces en las que no nos damos cuenta que estamos utilizando a las personas y lo hacemos de manera tan inconsciente. Por ejemplo, eso me venía cuando un papá o una mamá decide tener un hijo o una hija para que viva la vida que no vivió ese papá o para que le dé la felicidad que no tiene. Y dices, guau, ahí, con toda tu buena intención, probablemente estás utilizando a esa criatura en potencia, ¿no? Si no la tienes, para que te dé algo que tú crees que te falta, ¿no? Y creo que este tema tiene mucho que ver con la carencia, con sentirnos carentes. Entonces me pareció un tema muy interesante. Sí, este tema tiene que ver con muchas cosas, lo vamos a ver, y el ejemplo que has puesto se me hace maravilloso, ¿no? Inclusive cuando los papás tienen los hijos pensando en que los van a cuidar cuando sean mayores y no se pueden cuidar por sí mismos, que se me hace algo un poco enfermo, pero que así vivimos las relaciones humanas, ¿no? Así que se me hace un ejemplo interesante. Andrea, ¿tú piensas que de forma habitual nos usamos, nos utilizamos unos a otros y crees que es correcto o qué piensas? Sí, yo sinceramente sí pienso que nos utilizamos unos a los otros, Ujú, pero nos utilizamos o nos dejamos usar por heridas de la infancia, claramente. Estos son dinámicas que se aprendieron en nuestra infancia y al final viene todo desde el miedo. Yo creo que toda raíz viene desde el miedo, el sentirse utilizado, el utilizar a los demás, el cómo te han tratado en tu infancia va a determinar mucho cómo tratas a las personas en el presente. Em, y creo que cuando nos sentimos utilizados, porque a mí es una cosa que me pasa mucho, porque yo doy demasiado, por ejemplo, ujú, em, es una violación de nuestros límites energéticos y emocionales y nos duele. Y no está bien que nos utilicen, lógicamente, no está nada ujú, bien. sí. No debemos permitir que nos utilicen. Pues vamos a ver, porque creo que hay mucha confusión respecto a este tema y es precisamente por la confusión que hay que nos sentimos a veces mal, pero es interesante. Marta, ¿tú qué piensas? ¿Nos utilizamos de forma habitual y crees que es correcto o qué piensas? Yo creo que, a ver, nosotros llegamos a la vida recibiendo y recibimos hasta nuestra autonomía y eso supone que estamos en una dependencia constante, sobre todo en los primeros años de vida donde vamos a establecer los patrones, las conductas, las maneras de... Luego va a haber otra cosa importante a tener en cuenta en las relaciones con los demás y es el equilibrio entre dar y recibir. Entonces, cuando nosotros descompensamos, automáticamente o el otro se va a sentir usado o nos vamos a sentir usados por el otro.
Pero no es algo que, como decía Carmen, no lo hacemos consciente a no ser que lo hagamos consciente. Entonces, esos desequilibrios a veces vienen de un trasfondo tan interno, tan inconsciente, tan poco tangible, que es un acto y un mecanismo automático sin querer que establecemos esas relaciones. Y es porque buscamos el vínculo que aprendimos de pequeños en casa con los demás. Y ese vínculo a veces ni es adulto, ni es sano, ni es respetuoso. Entonces, lo que nos toca es desaprender para poder aprender a equilibrar el dar y recibir, que es complejo. Importante lo que estás comentando. A ver, está clarísimo que nos utilizamos todo el tiempo, pero es que a mí no se me ocurre otra forma. El problema no es que nos utilicemos y no hay desequilibrios. Eso lo vemos desde la parte limitada del ego, ¿no? O sea, yo pienso que doy más, por eso me siento víctima de, pero en realidad siempre nos llevamos 50-50. O sea, en las co-creaciones que hacemos con otros seres humanos, aunque percibimos que nos llevamos menos, no, nos estamos llevando los que nos tenemos que llevar. Lo que pasa es que a veces, digamos que nos toca estar de la parte no ganadora, o así lo percibimos. Pero eso es imposible, ¿no? Entonces, está clarísimo que nos utilizamos y es la forma correcta porque de otra forma es imposible. La cosa, yo creo que el problema, Carmen, es que hemos demonizado la palabra usar o abusar cuando en realidad es la forma natural en la que tenemos de co-crear. O sea, ¿cómo voy a co-crear yo contigo una experiencia que yo necesito experimentar eh, si no te utilizo? O sea, si no te uso de alguna forma para eso, ¿no? Carmen, ¿tú qué piensas de esto? Yo creo que el problema ahí está en ese hacerlo de manera inconsciente, ¿no? O en ese jugar el papel. Y retomo algo que tú has dicho que me parece interesantísimo, que es ese que hacemos un win-win. En este de yo doy más y me siento en ese lugar quejoso de víctima, ahí estoy jugando ese rol, ese juego, ese juego. Y estoy obteniendo un beneficio secundario sí o sí. Y esto es muy chungo de escuchar muchas veces, porque es como no, o sea, no, ¿qué beneficio estoy obteniendo yo ahí? Pero si nos ponemos a rascar, ¿qué beneficio estás tú obteniendo de estar siendo utilizada o dejándote utilizar? Porque ahí hay un beneficio también. Porque mucha gente hace identidad ahí y es la co-creación que hace. Yo hago la identidad de ser utilizada y me voy colocando, voy co-creando lugares. Entonces, para jugar ese juego necesito el otro elemento del baile, que es quien me utilice. Y claro, al ser todo inconsciente, hasta que no se hace consciente, uff, hay mucho barullo ahí. Claro, es que si no sabemos, Andrea, las reglas del juego, va a pasar muchas veces que realmente nos sintamos como víctimas. Pero si yo he venido a esta encarnación, a esta vida, entre otras cosas, por ejemplo, a experimentar los celos o la posesividad, y no estoy con una persona que sea posesiva y que sea celosa, que yo voy a sentir a título superficial que está abusando o que me está usando, ¿de qué forma voy a experimentar eso que necesito? Es imposible. Entonces, eso que dice Carmen, siempre es un win-win. O sea, siempre estamos ganando. Otra cosa es que no lo percibamos. Ahora, ¿tú piensas, Andrea, que el problema es utilizarnos o que hemos demonizado la palabra utilizarnos? Nos sentimos mal cuando nos utilizan, Andrea. Eh, bueno, yo creo que el problema es el sentirse utilizado en sí y, como decía mi compañera Carmen, el tema de no ser consciente de que estás siendo utilizado. Yo creo realmente que sí eres consciente de que estás siendo utilizado. El sentirse la víctima o el hacerse la víctima es un gran problema, porque estás atrayendo más de lo mismo constantemente. Entonces, al ser adultos, sabemos todos qué rol jugamos. Y, y yo prefiero 1000 veces a una mala persona arrepentida que a una víctima. Lo Ujú, digo así, que a ujú. una víctima, porque desde ese papel solo vas a traer lo mismo, exactamente lo mismo a tu vida. Entonces, em, bueno, yo creo que yo desde mi papel jugando en las dinámicas de abuso y uso, yo personalmente utilizo siempre la neutralidad. Yo Ujú. no me quiero sentir en ningún momento ni usada ni utilizar a nadie. Prefiero no relacionar. Ok, pues es una buena forma Prefiero- de, claro, de hacerlo, ¿no? Es muy difícil. En los intercambios personales es muy difícil. Es como tú dices, siempre tiene que haber un toma y da. Pero yo personalmente, cuando entro en dinámicas de utilización o de uso, prefiero mantenerme al margen. Si al final, Marta, al hilo de lo que dice Andrea, es que lo tomes de forma natural. O sea, yo cuando estoy en una relación, yo soy consciente que me están utilizando. Pero ¿por qué me tengo que sentir mal? O sea, ¿por qué no lo veo de otra forma de que qué bueno que por mí o
a través de mí, otra persona puede experimentar cosas que necesita experimentar. Además, a ver, que tire la primera piedra quien no utiliza a otras personas, Marta. Porque a mí, a los talleres llegan muchas personas, ¡ay, es que yo odio que me utilicen, que abusen de mí! Digo, vamos a ver, ¿y tú no utilizas a los demás? Claro, cuando nos hacemos conscientes que nosotros somos los primeros que utilizamos, le bajamos un poquito, ¿no?, a la exigencia. Se trata de eso, Marta, ¿no?, de hacernos conscientes que nosotros también utilizamos todo el tiempo. Así es, y además es que es una necesidad humana el intercambio constante. Y retomando el tema de la víctima, que me parece, o el miedo, ¿no? El miedo que hablaba al principio Andrea. Muchas veces cuando sentimos una agresión, la reacción no adulta es o para quedarse paralizado o salir huyendo. Y eso son maneras de no poner un límite claro. Entonces, cuando no sabemos establecer esos límites es cuando vamos a establecer este tipo de relación. Pero ahora bien, si yo me siento víctima es porque primero he agredido. Entonces, la compensación llega en cualquier momento con otra agresión hacia mí. Y de nuevo vengo a referirme a ese equilibrio entre dar y recibir, la cocreación, y que sí que es win-win y que siempre se da y energéticamente va a quedar compensada. Pero si yo he abusado de alguien, estoy generando el electromagnetismo en mi campo, en mi aura, para recibir eso. Entonces, es un poco el darse cuenta que parte de mí, siempre, parte de mí la solución, la reacción y lo que me sucede. Si ponemos esa conciencia y esa mirada, rebajamos automáticamente el peso energético hacia lo externo, tomando la responsabilidad y de ahí la posibilidad de cambio. Claro, es que, Carmen, ¿por qué sentirnos ofendidos cuando somos los primeros que usamos? Otra cosa es que no somos conscientes. Y además yo me pregunto, ¿pueden abusar de mí sin mi complicidad, sin mi permiso, sin mi cooperación? Yo creo que eso no existe, ¿no, Carmen? Claro, aquí es que entramos en la ceguera que tenemos a nuestro ego, ¿no? En el momento en que ponemos un poquito de autoconocimiento en nuestras vidas, nos damos cuenta del juego que jugamos, del papel que estamos jugando, y ahí sí puedo ser un poquito más consciente del abuso. Pero cuando tengo el ego tan pegado que no lo veo, consiento, claro, porque si no consiento, pego salto y me voy a otro sitio, que es lo que hablamos de poner los límites. Pero si no lo veo y sigo jugando esa identidad, me voy a quedar ahí y voy a pensar que es sin mi consentimiento. Estoy dando el consentimiento porque si no me iría, pero es algo inconsciente, me doy la sensación de que no lo manejo. Y con lo que Marta estaba comentando se me venía el triángulo este de este señor, que le pido disculpas porque nunca me acuerdo cómo se llama, pero es el triángulo de víctima agresora salvadora, ¿no? Esa dinámica. Krapman o Algo Krapkan, así, eso, algo, Marta, algo así. Krapman, sí. Gracias, nunca recuerdo el nombre, mira que lo nombro. Es ese triángulo de víctima, agresora, salvadora, ¿no? Entonces, en el momento en que entro ahí, que entro en un uso de la otra persona brutal, brutal, porque si yo estoy encajada en la agresora, necesito utilizar a alguien como víctima. Si yo estoy encajada en la víctima, necesito utilizar a alguien como salvadora o como agresora, y me muevo ahí, ese mecanismo inconsciente nos tiene completamente en un enredo que estamos consintiendo el uso, consintiendo el abuso, pidiéndolo y no dándonos cuenta. Claro, es que ese es el problema, Andrea, porque yo he estado con muchas personas con este tipo de situaciones, con abusos o sintiéndose utilizados o utilizadas de muchas formas. Y claro, yo les pregunto, vale, ¿cuánto llevas con este problema? 5 años. Y dices, pero vamos a ver, ¿y por qué estás ahí? ¿Y por qué lo aguantas? Claro, no nos damos cuenta que nos quejamos en el papel de víctimas, pero que siempre hemos tenido la libertad de dejar esa cooperación. Entonces, Andrea, si no nos damos cuenta de nuestra parte de responsabilidad y que estamos permitiendo eso de lo cual nos quejamos, va a ser muy complicado que salgamos de ahí, ¿no, Andrea? Nos damos cuenta, yo creo que nos damos cuenta de cuando estamos en una situación de abuso. ¿Qué pasa? Que ahí entra la capacidad de poner límites. Y si somos unas personas heridas desde la infancia, que no sabemos poner límites y que pensamos que nos tenemos que desgastar para dar a otros lo que realmente tenemos en nosotros mismos, que es intrínseco a nosotros, pero tenemos que desgastarnos para llenar a otros, seguiremos en esa misma dinámica siempre. Y tampoco es ser víctima exactamente en este caso. Es el no saber poner el límite y decir hasta aquí. Tú has sido el causante de mi mal. Yo ahora soy responsable y te digo que no, que hasta aquí, que ya vale. Porque hay abusos y abusos. Hay abusos que quizá que son muy efímeros,
hay abusos muy diferentes. No es lo mismo que alguien te venga a increpar o a insultar o a directamente pedir directamente algo a la cara, como manipulaciones sutiles. Y esas manipulaciones sutiles yo creo que se dan en dinámicas familiares desde muy pequeños y te han enseñado a que tú tienes que desgastarte por los demás. En una familia, por ejemplo, en la que te han obligado a ser cuidadora o cuidador de tus hermanos, a decir ciertas cosas o no decirlas, a día de hoy te siguen abusando de esa forma y tú eres consciente como adulto. Ya tienes tú el poder de decir, hasta aquí hemos llegado. Yo permito esto o no permito esto. Hasta aquí te puedo permitir o hasta aquí no te puedo permitir. Cuando era pequeña no podía, porque no lo conocía. Ahora sí lo conozco. Entonces, sí, es verdad que yo creo que somos conscientes de que nos siguen abusando y esto lo podemos extrapolar al trabajo, a las amistades, a los amigos, y etcétera, etcétera. Yo creo que Claro. somos muy conscientes. Claro, es que esto sucede todo el tiempo en todos los ámbitos. A mí me preguntan, pero entonces, Santi, ¿tú no te sientes mal cuando te utilizan? Digo, pero ¿por qué me tendría que sentir mal? Igual que cuando me mienten. Yo tengo amigos cercanos, de hecho, parejas que me mienten y yo lo sé. ¿Y cuál es el problema? No es mi problema. Si esa No, persona... nunca debe tomarse a lo personal. Es su historia, es su narrativa mental, es su. No nos lo debemos tomar nunca a lo personal. Eso es el gran error. Claro, por eso es muy importante que redefinamos la palabra utilizarlos como algo más positivo, porque además somos los primeros que lo hacemos y es natural. Entonces, Marta, reflexión, ver, antes de juzgar o sentirnos víctimas, darnos cuenta que somos los primeros que utilizamos y que no pasa nada. Otra cosa es que quieras seguir siendo partícipe de ciertas situaciones. Son cosas diferentes. Pero de entrada a entender que utilizarnos es lo más natural del mundo, que es súper necesario y que está bien, ¿no, Marta? Pues yo creo que sí, al final la vida humana es necesitar y devolver eso que hemos recibido. Entonces ese intercambio va a seguir siendo necesario para todos. Entonces es ver si mi utilización de los demás es responsable, respetuosa y amable, no con el otro, sino también conmigo. Porque si yo no estoy bien, voy a irradiar esa energía hacia los demás, entonces voy a estar en ese permiso de que la situación se desequilibre. Y luego lo otro es hacerlo con gratitud. O sea, si yo utilizo a alguien, mi agradecimiento va a pasar por devolverle un poquito más para reconocer su merecimiento, ese respeto, ese intercambio, al final saludable, que en determinados momentos se nos va a desequilibrar, es normal, porque sin dificultades no hay avance, no hay consciencia, no hay evolución. Entonces, Pues, luego también está ver si algo se sostiene en el tiempo, como decías, esos 5 años, la responsabilidad es compartida. El rol que juegan ambos es necesario para ambos. Entonces ahí ya es permitir esa mirada de decir, oye, pues si estás ahí tanto tiempo es porque lo necesitas así. de hecho, yo apuntaría que desde el primer segundo es compartida. Otra cosa es que seamos conscientes o no, pero siempre es compartida. Y esto es como los espejos o el entender que esa persona que supuestamente te está haciendo sufrir es la que te está enseñando. O sea, si no reconocemos la enseñanza que hay en ese sufrimiento que según te están produciendo, pero que en realidad tú lo estás eligiendo, no vamos a verlo de la forma que a lo mejor es más positiva. Carmen, ¿querías comentar? Sí, al hilo de lo que comentaban las dos compañeras, creo que una clave interesante con esto de ver hasta dónde utilizo o de qué forma utilizo, ¿no? Sería, al hilo de lo que ha dicho Marta, de cómo me siento, ¿no? Cómo se siente en mi cuerpo esta utilización, cómo me siento cuando utilizo a una persona o cuando me estoy sintiendo utilizada, porque evidentemente no es lo mismo cómo me puedo sentir si me siento utilizada porque una persona quiere compartirme felicidad y quiere utilizarme para darse esa felicidad a cuando una persona lo que me está es desnivelando completamente la relación, estableciendo una relación de poder y dejándome en un abuso. Me voy a sentir diferente ahí, ¿no? Y como decía Andrea, hay manipulaciones, coacciones, humillaciones tan sutiles, y creo que el problema es que las hemos normalizado tanto que no las vemos. O sea, las encajamos muchas veces, esa utilización, no desde la gratitud, que decía Marta, que me parece maravilloso, creo que ese es el poder nivelar esa gratitud a que gracias a esto que tú me estás dando yo estoy creciendo y tú también, ¿no? Sino que
realmente está desnivelada la relación, porque me estoy tragando una serie de cosas que las normalizo y que no son normales, porque pasan al punto de abuso, de comunicación violenta, de maltrato, no Claro. maltrato como maltrato, sino maltrato, o sea, un trato Sí, malo sí. en las relaciones y de maltrato, claro. Y al hilo de lo que estás diciendo, tampoco hay que confundir el que yo sea consciente que esa persona que está supuestamente abusando de mí lo hace de forma co-creativa y yo estoy siendo cómplice, no quiere decir que tenga que mantener esa relación si no estoy de acuerdo. O sea, yo lo entiendo, entiendo lo que estás haciendo, entiendo que me estás ayudando, pero si ya no quiero jugar, retiro mi calicas y me voy. O sea, no porque empatice y entienda y sea consciente, tengo que estar ahí. Por eso es importante que sepamos que, si bien es natural utilizarnos y todos lo hacemos todo el tiempo, si hay cosas con las que no vibramos, cogemos y nos vamos. Porque si no, después no te puedes quejar de las situaciones que lleva. Eso es Y a veces, importante. Sí, porque si no, entramos en un rol complicado. Pero bueno, antes de seguir, ¿qué os parece si nos presentamos un poquito para que la gente sepa qué hacemos, qué herramientas tenemos y dónde nos pueden contactar? Andrea, ¿te parece bien que empecemos contigo? Sí, sí. Bueno, yo principalmente me dedico a la lectura de tarot. Ujú. Soy clarividente. En principio, lo que mejor veo son pues lo que estamos tratando un poco, las dinámicas de pareja, relaciones familiares. Tiro absolutamente a todos los ámbitos en el tarot, pero como clarividente y la magia que se produce en mí a la hora de tirar es hacia relaciones interpersonales. Entonces es lo que más practico, llevo ya 10 años, más de 10 años haciéndolo. Ujú. Y es a lo que actualmente pues, estoy intentando promocionar, ayudar a la gente a través de mi página de Instagram. Ok. ¿Y esto lo haces presencial, online, grupal, individual, Andrea? ¿Cómo lo haces? Lo hago de todas las formas posibles. Presencial si están aquí de donde yo soy, que soy de Vigo, y si no, vía online también. Ok. ¿Y las personas que les interese y les guste algo de lo que haces, Andrea, dónde quieres que te contacten? En @Shite Rituals. No sé si lo dejarás por abajo después Sí, lo dejaremos porque ahí. ahora mismo tengo que deletrearlo y no sé, no es... No te es- preocupes que después lo dejamos en el enlace para que la gente lo Sí, vea y ya está. ¿Es la sí. única forma de contacto? Sí, en principio sí. Después tengo formularios, tengo un Linktree en el que pueden acceder a mi WhatsApp o a mi Perfecto. email y demás. Pues me parece maravilloso. La gente que le guste algo de lo que haces, Andrea, pues que te contacte, ¿vale? Sí, muchas gracias. A ti, Carmen, ¿vamos contigo? sí, perfecto. Pues yo soy, como has dicho antes, psicóloga, life coach y escritora. Desde el life coaching lo que yo trabajo es un equilibrado del mundo mental, el mundo emocional y nuestro hábito de la vida cotidiana y nuestro aspecto más espiritual, más transpersonal y también echar un vistacito a la rueda de la vida desde ese equilibrio que tenemos, pues cómo está, por ejemplo, mi área sexual, cómo está mi área relacional, cómo está mi área financiera. Poner equilibrio tanto en esta vertical que soy yo, digamos, como en esta rueda que es los distintos quesitos, los distintos ámbitos de mi vida, ¿no? También soy canalizadora de registros akáshicos y también lectora de carta natal. Y últimamente también estoy trabajando mucho con el equilibrado de los 4 elementos. O sea, cómo desde mi carta natal puedo sacar lo que son los 4 elementos y ver cómo los tengo en equilibrio en mi vida. Si tengo mucha tierra, si tengo poco fuego, cómo activo los distintos elementos, que me vuelve a ayudar, es otra herramienta que me vuelve a ayudar a balancearme, a equilibrarme en mi vida, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, desde el punto de vista de la psicología, del life coaching, voy como entramando todas esas propuestas de trabajo, digamos, desde, por ejemplo, desde la lectura de carta natal o desde este balance de los 4 elementos. Y mi último libro lo presento por aquí, A ver, enséñalo, enséñalo. ¿Qué es? Encontrándonos con la vida. Ok. Está en Amazon y es un viaje sobre las distintas polaridades de la vida para, bueno, para hacerme un juego conmigo misma, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy en el amor, estoy en el miedo, estoy en la abundancia, estoy en la escasez y, bueno, pues viajar un poquito a través de esas polaridades con el objetivo de equilibrar siempre, ¿no? De estar en este balance que al final es salud. Ok, pues un montón de herramientas, Carmen. ¿Y la gente que te quiera encontrar, dónde quieres que lo hagan? Pues en Instagram o en Facebook, Carmen León Lopa, tal Ujú. cual. Y en mi canal de YouTube también, Carmen León Lopa Life Coaching. Perfecto. Pues ahí tenemos toda la información y quien vibre con algo de lo que haces, Carmen, que te contacte, ¿vale? Marta, es tu turno, cuéntanos.
Pues yo me dedico a hacer sanación energética y constelaciones familiares, tanto individuales como grupales. Y pues el hecho es que también llevo bastante tiempo, ya son 10 años que estoy haciendo de terapeuta. Empecé jovencita, tengo 42, entonces el punto es de ver de manera holística a la persona, pero no ya solo su campo electromagnético, sino también toda la historia ancestral que le conlleva. Entonces la fusión de las dos herramientas realmente pues potencia mucho lo que son las salidas de las dinámicas sistémicas con el reequilibrio de nuestro campo electromagnético para tener una mayor disposición para la vida. Entonces en estos temas ya pues podemos abordar tanto relaciones como salud, como trabajo, como abundancia, prosperidad, dinero. Sabemos que las constelaciones familiares tienen un amplio margen de mirada a todos los aspectos de la vida. A todo le pueden dar una explicación, que a mí eso a veces me parece también excesivo, ¿no? Pero luego sí que está ya lo energético, que ahí trabajamos pues en desvincular y en poder equilibrar, sobre todo aura, chakras, campo electromagnético. Ahí Ok. es un poco Muchas esa herramientas fusión. también. Sí, Sí. sí. Y individual, grupal, online, presencial. La sanación energética de momento individual, aún no me he lanzado a hacer sanaciones grupales, pero bueno, ahí estoy. Y luego constelaciones familiares pues a nivel individual y grupal, las dos. Y presencial en Vinaròs, que estoy aquí en un pueblo costero de Castellón, Ajá. y online pues claro, abarca ya todo. Entonces, Vale. Y la gente que quiera contactarte, Marta, ¿dónde quieres que lo hagan? a través de la web de constelacionescuánticas.com, allí pues encontrarán algún formulario para acceder a algún curso gratuito y luego hay un botón de WhatsApp que directamente conectan conmigo. Perfecto. Pues ahí tenemos toda la información e invitamos a la gente que le guste, Marta, que te contacte, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, tenemos más tema, pero con este nuevo formato más corto no tenemos más tiempo. Así que, Carmen León, un apapacho enorme. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Encantadísima, como siempre. Yo lo sé. Andrea, un placer que hayas estado hoy con nosotros. Gracias, Santi, un placer. Y Marta, un gusto que hayas compartido parte de tus experiencias hoy. Muchas gracias, Santi. Un placer. Y a los que nos estés escuchando, como siempre, teléfono de contacto 601 487 113.